Dianoya y Paideia. Razonamiento, conocimiento, educación, formación. Un espacio para que difundas actividades culturales, arte, clases, conferencias, cursos, libros, seminarios, talleres y mucho más. Muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de dónde nos escuchen. Les saluda Pedro Tello en una emisión más de Dianoya y Paideia, un programa que pues abarca todos los aspectos de la cultura, charlas, conferencias, entrevistas, en fin, todo lo relacionado con la cultura y más está en Dianoya y Paideia. Y saludamos a la audiencia de Radio Sofando en los 108 países y en más de 1000 ciudades que tenemos alrededor de todo el mundo, y también a la audiencia de redes sociales en nuestros grupos de Quiero Saber de Filosofía, Filosofía Política, en fin, todos nuestros grupos, humor filosófico, en fin, saludamos a todos. Le damos la más cordial bienvenida a una emisión más de Dianoya y Paideia. Y en esta ocasión, pues vamos a hablar con dos personajes, pues vamos, de la vida pública, dos personajes de la vida académica muy interesantes. Y pues me voy a permitir leer la semblanza para que conozcamos un poquito más de su trabajo. En esta sesión nos acompaña el maestro Víctor Hugo Pacheco Chávez, quien es investigador asociado del Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista CEMOS. Es también egresado del doctorado de estudios latinoamericanos por parte de la Universidad Autónoma Nacional, la UNAM, licenciado en Historia y maestro en estudios latinoamericanos, también títulos otorgados por la UNAM. Él también colaboró en el proyecto de cultura comunitaria de la Ciudad de México, donde coordinó las publicaciones Huizcal, Informa, Aguaceros Cuadernillos de Cultura Comunitaria, entre otros. También es integrante del grupo de trabajo Claxo, Historia y Coyuntura, Perspectivas Marxistas. Actualmente es miembro de la Cátedra José Carlos Mariátegui de Lima, en Perú. Por cierto, mandamos un saludo a toda nuestra audiencia de Lima, Perú. Y también es miembro de la Asociación Gramsci de México y de la Caribbean Philosophical Association de los Estados Unidos, de la cual fue secretario de Pensamiento Social Latinoamericano del 2018 al 2022. Y pues de igual forma, el maestro Víctor Hugo Pacheco Chávez también es integrante de Memoria, revista de crítica militante, y de la revista electrónica Intervención y Coyuntura, que ha publicado recientemente las compilaciones Arnoldo Martínez Verdugo, Un comunista a la conquista del futuro, en 2023, y además ha aterrizado desde los pequeños lugares Santa Marta, Colombia, Universidad de la Magdalena en el 2020, y también la publicación Rompiendo la Jaula de la Dominación, ensayos en torno a la obra de Aníbal Quijano, todo esto en Chile, en Editorial Doble Ciencia 2018. Y pues bueno, le doy la bienvenida al maestro Víctor Hugo Pacheco Chávez. Bienvenido, ¿qué tal, maestro? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, desde luego también contamos con otro súper invitado de lujo. Es el doctor Gerardo de la Fuente Lora, quien es director del Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista AC, CEMOS, doctor en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, también ha participado en diferentes proyectos de investigación, entre otros, como Teorías Contemporáneas sobre la Democracia en la UNAM, Tecnoimágenes y Estética en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Cultura y Consumo también en la UAP, y Filosofía y Psicoanálisis, Saberes de Frontera en la UNAM. Fue coordinador del Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, así como de licenciatura y posgrado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. También ha impartido cursos en el Instituto de Filosofía de Cuba, la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Costa Rica, San Carlos de Guatemala, Nacional de Nordeste en Argentina, la Universidad de Nariño y la Universidad Libre de Colombia. Vamos, toda una trayectoria muy interesante el doctor. Y también es miembro de diversos consejos editoriales, entre otros de la revista Memoria.
también Reflexiones Marginales y de la colección de La Fuente. Cuenta con casi un centenar de artículos publicados en revistas especializadas y capítulos en libros colectivos. Es presidente del Society of Phenomenology and Media y su último libro publicado es La Disputa por Babel, que son ensayos de la intervención filosófica publicados en Editorial Ítaca de México en el año 2016. Y pues bueno, después de toda esta semblanza, una breve pincelada del trabajo del doctor Gerardo La Fuente Lora, pues aprovecho para darte la bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Gerardo. Gracias a ti, Pedro. Un placer estar con ustedes. Y pues bueno, me gustaría preguntarles, y bueno, que nos dieran una introducción de este foro que están organizando. La verdad lo está organizando CEMOS, que es el Centro de Estudios del Movimiento Obrero Socialista, y son mesas en torno a la corrupción en México y pues las acciones anticorrupción desde la administración pública. Y pues me gustaría que nos platicaran un poquito, porque vemos que las mesas se van a extender hasta el próximo año, hasta febrero. Vale mucho la pena, creo que hay contenidos muy importantes que se tienen que ventilar, se tiene que hablar de todo esto públicamente, porque hace años yo me acuerdo que había un eslogan político que decía la solución somos todos, y después degeneró un poco, ¿no? Que decía que la corrupción somos todos, y creo que efectivamente la corrupción a veces no solamente es el oficial de policía que recibe el soborno, sino también aquel ciudadano que se lo da, ¿no? Entonces, por mucho que quiera intervenir un buen administrador, un buen político, si la ciudadanía no está en sintonía con ese combate a la corrupción, pues muchas veces se queda todo en buenas intenciones, ¿no? Entonces, por favor, si nos pueden platicar de cómo nace esto, cuántas mesas hay, en dónde van a ser, en fin, por favor. Víctor, ¿quieres presentar el programa? Claro, gracias. Sí, bueno, esta actividad surge de una inquietud que tenemos para analizar algunos problemas, algunas perspectivas y orientaciones que ha tenido este periodo neoliberal, esta etapa que estamos viviendo sobre la Cuarta Transformación. Y bueno, consideramos que el tema de la corrupción, pues aparte de que es un tema que recurrentemente vuelve en la vida diaria, en la política mexicana, pues también inició como un sello de esta administración. Entonces, bueno, una de las intenciones es precisamente ver cuál ha sido ese enfoque que se le ha dado a este asunto, qué lo puede diferenciar con otro tipo de políticas públicas que se hicieron en otras administraciones, y sobre todo también qué retos tiene actualmente este tema en nuestro país, ¿no? Que bueno, o sea, una cosa es la enunciación de ese problema, buscar salidas, y pues otra ya la forma en cómo se va concretando, ¿no? También, bueno, es un programa que hemos realizado considerando sobre todo una mirada desde la función pública, no tanto una mirada académica, sino más bien de aquellos actores, aquellas personalidades que están ahorita atendiendo ese asunto, pues qué podrían decir de este tema, ¿no? Precisamente también por eso se ha extendido o se vio la necesidad de extenderlo en una mesa por mes, dado que, bueno, como varios son gente que está en la función pública trabajando, pues a veces sus agendas son como muy apretadas y no de todo coinciden, ¿no? Es un seminario que ya comenzó en agosto de este año. Vamos por la segunda sesión. La primera fue un planteamiento ético, mostrar ahí como un horizonte de sentido de este tema, donde bueno, nos acompañaron dos compañeras que trabajan precisamente en
Vania Pérez Morales, que es coordinadora, consejera del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, y Rebeca Gaitán Zamudio, directora de Control y Desempeño y secretaria ejecutiva del Comité de Ética de la Tesorería Federal. Y bueno, este martes 29 de agosto, pues ya tenemos la segunda mesa, en donde nos acompaña Irmeréndira Sandoval, Rafael Chong. Irmeréndira, bueno, que ahorita es investigadora del Instituto de Sociales, pero que fue una personalidad importante en toda esta primera etapa de esta administración para estos temas. Rafael Chong Flores, fiscal especializado en combate a la corrupción en la Ciudad de México. Edwin Meraz, auditor superior de la Ciudad de México. Y Sofía Salgado Remigo, del Laboratorio de Análisis de la Corrupción y Transparencia del Instituto de Investigaciones Sociales. Bueno, son 9 mesas, que quizá vamos ahí hablando a lo largo de la sesión de cada una de ellas, pero digamos que esa fue la intención, y por eso también la característica de este programa, ¿no? Que se extiende prácticamente a febrero del otro año, ¿no? Por estas características. Y bueno, aquí estaba observando que se van a impartir de manera presencial en instituciones como la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, y son de entrada pública o puede entrar cualquier persona. Sí, bueno, ahí también es una característica que tiene este seminario, que en realidad es un esfuerzo interinstitucional de varias colaboraciones, tanto de la UNAM en el Instituto de Investigaciones Sociales, pues del Laboratorio de Análisis de la Corrupción y Transparencia, y bueno, en general la UAM Xochimilco, que también ahí nos ha apoyado para la realización de este evento. Todas las mesas son una actividad pública, libre y gratuita, entonces todo el mundo puede asistir sin necesidad de alguna cuestión que tengan que poner ahí, ¿no? Tenemos ahí un link de registro que, bueno, todavía hasta este martes más o menos estará habilitado, ya después lo vamos a cerrar, porque la idea es que también quienes asistan a estas mesas, puedes darles una constancia con el 80% de asistencia. Bien. Entonces todavía este martes pues se acomodaba, digamos, ese requisito. Muy bien. Y otra pregunta más. Esto, pues, sabemos que es un esfuerzo muy importante. Estaba viendo, la calidad, ¿no?, de los ponentes, que es gente de primer nivel. Vamos, está Alejandro Encinas, Irmeréndira Sandoval, doctor Hugo López-Gatell, en fin, gente, pues, muy conocida dentro de la administración pública actual. Y que, pues, todo esto, la verdad, es un esfuerzo, me imagino, conjuntar agendas, convencer a la gente, vamos, no es cualquier cosa, ¿no? Entonces creo que vale mucho la pena verlos. Y para el público que nos está escuchando fuera del territorio nacional, vamos, fuera de la Ciudad de México, ¿se van a transmitir en algún sitio las ponencias? ¿Va a haber oportunidad de escucharlas para que se puedan dar una idea de todo esto? ¿O todo es presencial? Sí, se van a presencial. Sí, por favor. Adelante, Gerardo, adelante. No, bueno, todo es híbrido, pues va a ser presencial, pero también las instituciones los van a subir a sus respectivos canales y van a estar accesibles en las redes del Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista para consulta posterior. Nos importa mucho, y también vamos a intentar publicar los resultados del debate, de los seminarios, en algún libro que va a recuperar todas estas intervenciones, que, como tú decías, Pedro, son muy, muy importantes. Tenemos a personajes, actores principales del esfuerzo de esta cuarta transformación por hacer algo distinto, eficaz, no solo en el sentido de obtener resultados, sino de conceptualizar de otra manera este problema de la corrupción, que, como tú observabas, es un tema tremendamente complejo, porque en él solemos mezclar desde problemas de operación política de la administración pública hasta la reacción de la mamá que tiene que darle una mordida
al policía porque ya tiene que llegar a llevar a su hijo a la escuela, ¿no? Sí, sí, Es un asunto muy importante en el mundo y por eso le dedicamos tanto tiempo, porque, a ver, en esta administración la lucha contra la corrupción es una de las banderas centrales, claro. pero este es un gobierno, digamos, que busca transformar, que tiene una raíz de izquierda, progresista, se le ha ubicado dentro de la segunda ola de gobiernos progresistas en América Latina, pero esta bandera de la anticorrupción suele ser también enarbolada por movimientos muy conservadores en el mundo. De hecho, por ejemplo, en Brasil, toda la campaña contra Lula, que llevó a extremos de violencia y de irracionalidad, lo acabaron metiendo a la cárcel con esa misma bandera. Queremos investigar también en qué sentido y cómo se utiliza la noción de la corrupción desde una perspectiva política y por qué y cómo también se le puede emplear para enmascarar, para desviar problemas reales que está viviendo la sociedad. Toda esa complejidad y además de ello los matices filosóficos, Claro. teóricos que están en juego, queremos abordar todas esas perspectivas. Nuestra idea es que necesitamos mayor profundidad, mayor complejidad para abordar las cuestiones de la corrupción que están todos los días en esta sociedad. Es una preocupación de todos, pero no hemos logrado como sociedad afinar nuestros conceptos, nuestras ideas, nuestros programas para hacer una lucha verdaderamente eficaz contra ello. Sí, claro, y es que ahora que te escuchaba, doctor Gerardo, nosotros hemos hecho algunos análisis desde otras aproximaciones sobre el tema de la corrupción, ¿no? Ha habido pensadores, aunque pudiera parecer que no, a lo largo de la historia de la filosofía que han hablado de ello, pero dependiendo del enfoque es la consideración, ¿no? Por ejemplo, esa teoría del buen salvaje de Rousseau decía que quien corrompe propiamente al ser humano es la cultura, ¿no? Toda una cultura que trae vicios, que trae deformaciones, en fin, y por eso él pensaba que el buen salvaje era el equivalente al bueno por naturaleza de Platón, ¿no? Que el ser humano es bueno por naturaleza. Y dentro de esas aproximaciones, pues bueno, yo he escuchado de todo tipo de argumentos, incluso la situación donde hay personas que consideran que la corrupción vino de Europa, pero cuando vamos al caso de Netzahualcóyotl, que mandó a la guerra a un esposo para quedarse con la mujer de él, bueno, nos damos cuenta que entonces sí había algo de aquí de corrupción, ¿no? Entonces, quizás los libros no han abundado en eso, no ha habido muchos casos como en otras cuestiones que ha quedado más documentado, pero creo que sí es muy importante determinar cómo la naturaleza humana puede o no puede ser proclive a ello, porque en un momento dado, como bien comentan ustedes, ha habido esfuerzos muy importantes en todo el mundo por abatir la corrupción, por meter instrumentos, por ejemplo, rendición de cuentas, transparencia, ampliar el número de auditorías a la cuenta pública y a proyectos, vamos a transparentar los mecanismos de adjudicación de obra y de contratos, compras, contrataciones, todo esto, pero la mejor ley va a fallar si el ser humano que la aplica no tiene un principio ético o no llega a comprender todo esto del bien común, porque al final de cuentas creo que todo esto también es una situación de comprensión del bien común, ¿no? Si la gente no entiende que las normas son no para beneficio de unos cuantos, sino para beneficio de la sociedad, y que esto pues nos va a arrastrar durante años, un mal manejo de las finanzas públicas, como ya nos ha venido pasando, vamos. México es un país rico, muy rico en recursos naturales, en población y todo, pero vamos, no es una economía que termine de despuntar. Entonces, algo hay que es como un cuello de botella, ¿no? Yo lo veo así, que está todo puesto, está un marco legal muy bien establecido desde hace años y algo no termina de cuajar. Entonces, creo que por eso es tan importante estos foros, porque no son simplemente foros teóricos, son foros prácticos. Por lo que veo es mucha gente que está en la administración pública, pero también esto que comentas, Gerardo, se me hace muy importante, ¿no? Meditar y hablar sobre la parte del ser humano, la parte ontológica, lo que nos hace ser o no ser, ¿no? Entonces, para mí es fundamental partir de ahí, ¿no? Sí, fíjate que
esa es la complejidad del problema. A ver, la corrupción es un concepto, es una noción que no es exactamente igual que una serie de conceptos asociados. Por ejemplo, no es lo mismo que el error, no es lo mismo que la falsedad, no es lo mismo que el crimen. No cualquier delito significa corrupción. Claro. Por ejemplo, en el caso que ponías de Rousseau, que es un caso muy peculiar, porque en efecto, en el discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, Rousseau dice que la perdición humana empieza cuando tenemos las buenas maneras sociales, ¿no? Cuando no le decimos al amigo que se ve mal, por quedar bien con él, ahí empieza la degradación del hombre, y a partir de ahí, de los buenos modales, acabamos en la corrupción general de la sociedad. Pero el mismo Rousseau, eso lo dice en el discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, pero en el contrato social, Rousseau dice que lo humano empieza con la construcción social. Claro. Exactamente al revés, por eso ha habido tantos congresos sobre Rousseau, porque hay dos Rousseaus, ¿no? Ajá. Pero volviendo al punto inicial, es que tendríamos que discutir si hacer eso, si mentirle al amigo para que no se sienta mal este día, forma parte de la corrupción o no. No todo mal Claro. ético, no todo daño moral es exactamente corrupción. Y lo mismo, tendríamos que ver si es una cuestión de la naturaleza humana o no. Yo creo, y lo decía, yo intervine en la primera sesión de este seminario, y yo decía que a mi parecer la noción de corrupción como la usamos hoy, incluso políticamente, tiene que ver con cierta idea de la naturaleza caída del ser humano, pero muy vinculada al cristianismo. Más que a cuestión griega o por el estilo, está vinculado a la idea de la caída del hombre. Es una idea muy religiosa, pero especialmente muy reformista, muy de Lutero, de Calvino. Ajá. Somos naturalezas caídas y por lo tanto no tenemos remedio. Hemos salido del paraíso, estamos en la parte de abajo de la naturaleza y no hay remedio, porque el hecho es que no nos vamos a salvar a menos que los dioses nos elijan. En ese sentido es muy calvinista. Lo que tenemos que hacer es trabajar, seguir viviendo, pero sabiendo que somos naturalezas caídas. Por eso, porque suele tener esa perspectiva religiosa, ocurre que las políticas públicas que se desarrollan en relación a la corrupción asumen que es irremediable y que lo más que se puede hacer, por ejemplo, en una perspectiva neoliberal, es encarecer el costo de la corrupción. Todos nos vamos a corromper, pero entonces se trata de hacer un cálculo. De hecho, algunos economistas calculan los costos de la corrupción y la idea es disminuir el gasto en corrupción, hacer más eficiente la administración pública, implica disminuir de alguna manera los gastos en corrupción, porque disminuye el Producto Interno Bruto, porque hacen más caros los servicios, pero no se trata nunca de eliminar la corrupción, sino de hacer una gerencia de la corrupción, digamos. Esa idea de la gerencia de la corrupción depende de que asumamos que la naturaleza humana está caída en el pecado y entonces pues no hay más remedio. Yo creo que buena parte de nuestro seminario es intentar superar eso. Por eso esta nueva sesión, la segunda sesión, se refiere a la corrupción como una cuestión estructural, que una forma de entender la corrupción que retomamos de los trabajos de Irmeréndira Sandoval, que como recordaba Víctor, fue secretaria de la Función Pública, Claro, sí. y que nos propone eso, es que más allá de naturaleza humana, de moralismos, en México, el Estado mexicano funciona corrupto de una manera estructural. También Pablo Gómez, que también está invitado a nuestras mesas más adelante, ha elaborado el concepto del Estado corrupto. El Estado de México es un Estado corrupto, pero no es una cuestión de la naturaleza humana, de las debilidades de las personas, sino del funcionamiento del aparato político, que durante un siglo... Exacto, sí. Y bueno, ya para terminar mi parte, es que yo les proponía en esta sesión anterior que distinguiéramos entre una especie de corrupción para acumular, que es la corrupción del funcionario que ya tiene que saber cuánto dinero, del empresario que ya tiene más, que tiene dinero y corrompe para tener más. Distingamos esa corrupción por acumulación de la corrupción de sobrevivencia,
que es la que te decía, la señora que tiene que llevar a su hijo y ya se le hace tarde, bueno, pues llevar 200 pesos al policía porque tienen que sobrevivir. Igual el que tiene que pasar por un ministerio público, bueno, pues sobrevivir. Una cosa es sobrevivir y otra cosa es acumular. Dos tipos de corrupción muy distintos que no podemos, creo yo, comparar. Sí, claro, que hablando del nivel estructural, ¿no? Que es el objetivo también de estas mesas. Estaba recordando ahora que hablabas, Gerardo, del espíritu de las leyes, ¿no? De Montesquieu, que precisamente parte de la idea de que el poder absoluto corrompe absolutamente a las personas, y ahí aparece un elemento, ¿no? Que pues es el poder como corruptor, pero y bueno, y por eso la división de poder, ¿no? Que no esté todo basado en una sola figura como el rey, sino que haya poder ejecutivo, legislativo y judicial. Pero viendo esa hipótesis, yo creo que más bien la gente, si trae actividades proclives pues no llamemos de manera genérica corrupción, sino desviación de la norma, ¿no? Pues lo va a hacer así tenga poco poder o mucho poder, vamos. Nos damos cuenta en las oficinas públicas, ¿no? Vas a hacer un trámite y hay funcionarios muy dignamente pues honrados que hacen todo como debe ser, te ayudan y vamos, saquen su trabajo bien. Y hay los otros que te hacen dar vueltas, te piden una serie de requisitos que no están normados, te hartan hasta que pues la lógica es, oiga, no hay manera de arreglar esto. Y dicen, pues por ahí hubiera empezado, ¿no? Entonces dicen, mire, deme esto y mañana pase al ratito, dice, oye. Entonces, creo que sí hay una cuestión, como bien comentas, una cuestión estructural, porque también el exceso de normas también hace proclive todo esto, vamos, el que haya una, pues, ¿cómo le llaman? Toda una metodología, pero bueno, es que yo me acuerdo... Tramitología, le dicen, ¿no? Tramitología, exactamente, ese es el término. Yo me acuerdo en la época de Vicente Fox, dijeron, vamos a hacer una tala administrativa, ¿no? Resulta que agarraron y así, pues, quitaron todo sin darse cuenta y terminaron, pues, poniendo más procedimientos, terminaron normando más cosas porque se dieron cuenta que había cosas que se les salían de control. Entonces, todo esto fue un trabajo que, si mal no recuerdo, en aquella época fueron 2 o 3 años. Ya no se le dio continuidad, pero creo que efectivamente esa tala administrativa, toda esta tramitología se debe revisar porque es parte de una estructura que fue diseñada para sacar dinero de manera ilícita, pero también es ver los perfiles de las personas, ¿no? ¿A ustedes cómo lo ven todo esto? No sé, yo creo que aquí Víctor podría ayudarnos mucho porque fíjate que hay un aspecto de esto que decías que tiene también un sesgo político muy, muy fuerte, porque dentro de la perspectiva neoliberal se identifica al Estado como el gran mal y entonces se caracteriza necesariamente al Estado como corrupto. Y una de las grandes ofertas del neoliberalismo era reducir el Estado para reducir la corrupción, como si fueran dos cuestiones que son similares, sinónimos, ¿no? Estado y corrupción. Queremos acabar con el Estado para acabar con la corrupción, porque de ahí viene la bandera de la corrupción por la derecha. Y también hay otro aspecto que está vinculado ahí, que es esta idea de que la corrupción es cultural. Por ejemplo, se ha dicho que Latinoamérica tiene una cierta inclinación corrupta, igual que los mexicanos, eso es casi común, ¿no? Sí. Pero yo creo que ahí hay un debate fuerte. Decía de Víctor, porque Víctor es especialista en Latinoamérica, claro, y podría darnos unas luces sobre eso. Sí, por favor, Víctor, si nos puedes comentar. Sí, bueno, a mí me llama la atención esta parte, justo lo que tú comentabas y lo que decía Gerardo, ¿no? Efectivamente, la corrupción también es un uso del poder, o se hace con cierto uso del poder, ¿no? Pero una de las cuestiones que hay que tener muy en cuenta es que precisamente todo ese periodo neoliberal lo que hace o lo que hizo también fue enfocarse únicamente en la cuestión de los funcionarios, ¿no? O que los funcionarios con ese poco o mayor poder que tengan dependiendo de sus puestos, ¿no? Son quienes ejercen e incitan el asunto de la corrupción. Pero bueno, acá también hay una cuestión interesante de este enfoque o este descentramiento que se le trata de dar al asunto,
en el sentido de que, bueno, los funcionarios, puede que efectivamente habrá que revisar perfiles, habrá que cuidar la selección de las personas, etcétera, pero también en esta idea de que la corrupción es una cuestión política que se ejerce desde determinado poder, hay que tener en cuenta el poder de los privados, hay que tener en cuenta el poder de las empresas, ¿no? Que ese también, eso es como en este periodo o en esta administración, como cierta novedad del asunto, ¿no? En el sentido de decir, más allá de que uno u otro funcionario pueda tener ahí una desviación de la ley, desviación de su ejercicio como funcionario público, como servidor público, pues hay una presión desde los privados, desde las empresas, desde el mercado, que trata o que hace que el Estado sea corruptible también, ¿no? O sea, eso me parece también interesante porque no es una visión, digamos, como clásica, se enfoca únicamente al asunto de los funcionarios, de los servidores como personas, pero olvida que el Estado no está, digamos, solo, ¿no? Está interrelacionado con un montón de fuerzas, con un montón de poderes, con el mercado específicamente, y eso es lo que le da la vuelta, ¿no? Y me parece eso interesante porque realmente, o sea, para América Latina, en los últimos años lo que hemos visto es eso, que hay todo un discurso, un debate de decir desde la derecha, también todos los funcionarios son corruptos, ¿no? Es casi como todos somos iguales, no hay salida, ¿no? Entonces, da lo mismo votar por la gente de izquierda que la gente de derecha, al fin todos van a caer en el asunto de la corrupción. Y bueno, de alguna manera o lamentablemente, bueno, esto ha servido como para impulsar incluso caídas de gobiernos, como lo ha sido en Brasil, ¿no? Recientemente lo fue en Perú, estos gobiernos que son acusados también de corruptos, sin atender precisamente a esa articulación entre Estado, mercado, empresarios, funcionarios, que también hay que desentrañar cómo se dan esos vínculos, ¿no? Y bueno, es una bandera que le ha servido también a la derecha, pues para golpear a los gobiernos en América Latina, ¿no? Pues bueno, lo interesante es ver, ¿no? Esta también relación de que el asunto privado, el asunto del poder económico, también influye en la corrupción de la función pública. Sí, claro. Fíjate que ahora que te escuchaba, Víctor Hugo, recordaba una entrevista que le hicimos hace tiempo al doctor Luis María Cifuentes. Él es el director de la Asociación de Profesores de Filosofía de allá de España, y él nos comentaba la parte de justamente cómo fue el proceso de degradación del Partido Comunista en Alemania, en Rusia. Le tocó vivir un poco esto, y nos hablaba una cuestión muy parecida, ¿no? Nos decía que fracasó este proyecto del socialismo real porque se pensaba efectivamente en aquellas épocas que, quitando estas raíces corruptoras del capitalismo, ya todo iba a ser miel sobre hojuelas, pero resulta que la gente empezó a repetir los mismos esquemas, pero ahora dentro del Partido Comunista pedían beneficios que no tenía el resto de la gente. En fin, se utilizaba el partido como estandarte para dar mejores condiciones a unos en lugar de a todos. Y pues me dice básicamente que él le tocó ver eso. Fue una lástima realmente que el proyecto no prosperara más, pero la cuestión es que, como bien comentas, Víctor, es un asunto social, ¿no? Es un asunto donde si van las autoridades solas, no se puede. Si va las estructuras como vienen operando tradicionalmente, no se puede. Incluso hace ratito que comentaba Gerardo, efectivamente yo percibo que hay una cuestión de propaganda hasta internacional, este asunto de decir, es que mira, los latinoamericanos somos pobres, bueno, realmente no somos tan pobres, hay lugares más pobres en el mundo, pero la idea y el discurso político es, somos pobres porque somos corruptos, porque somos ignorantes, pero
El otro asunto, lo que no tocan, es toda una historia de colonialismo, de saqueo, de falta de educación, de sujeción cultural. Toda esa parte no se toca, ¿no? Y pues todo se le atribuye o se le achaca pues a un fenómeno de capacidad, incluso hasta intelectual, ¿no? Yo, Ujú. yo escuchaba, por ejemplo, bueno, estaba leyendo hace poco nuevamente algunos escritos de Kant y de Hegel. Por cierto, aprovechamos para mencionar, hoy cumple años de nacimiento Hegel, ¿Ah? 1770. Entonces, ambos filósofos, muy buenos filósofos, eh, tienen un par de textos que hablan si los pueblos asiáticos, pueblos latinoamericanos, tenemos una facultad menor de raciocinio que los pueblos europeos, vamos, una cuestión clara de discriminación racista. Y todo esto, pues, para lo que sirvió en su momento fue para justificar todo un periodo de colonialismo, de dominación terrible, y que creo que todavía en la actualidad seguimos arrastrando mucho de eso, ¿no? Esa idea de que los latinoamericanos, pues somos latinoamericanos, tenemos que comprar tecnología, tenemos que seguir las pautas que nos marcan los países desarrollados, no importa si son países de derecha o de izquierda, porque solo no podemos, tenemos todavía esa idea que fue la que trajo a Maximiliano de Habsburgo, ¿no? De Europa para querer gobernar a México en un momento, ¿no? Entonces creo que sí es importante plantearnos primero la idea de que como seres humanos tenemos pues las mismas capacidades y potencialmente igual que los países desarrollados. Pero entonces esto nos lleva a un punto. Las instituciones, los sistemas, ¿son los adecuados o no? ¿Están siendo bien operados o no? Porque si partimos de una educación que nos tiene sesgados, pues, ¿cómo vamos a despuntar, no? Creo que si esta cuestión de pensar que quizá puede ser cultural, quizás sí pueda ser, o sea, hasta cierto punto, pero pues no porque así lo querramos, sino porque a alguien le conviene en algún momento dado de la historia que nos estuviéramos peleando entre nosotros, ¿no? Entre todas estas castas que se conocieron en la colonia, ¿no? O sea, y esto es parte de eso, todavía lo vivimos hoy día, ¿no? Pero no sé ustedes cómo lo ven. Vic. Sí, bueno, ahí es interesante todo lo que apuntas, ¿no? Porque eh, hay también, estaba pensando, ¿no? Lo primero que decías de esta crisis de los partidos comunistas y demás, ¿no? Pues también que a veces hay que entender que la corrupción es una complejidad Uh-huh. enorme que aunque se traduce al final en un asunto económico, a veces pasa primero por cuestiones de prestigio, ¿no? Claro. Incluso hay veces que el asunto de la corrupción, pues primero, quizá de manera inmediata no hay una relación ahí como monetaria, que es lo que de una manera más empírica o fácil es con lo que uno la asocia, ¿no? Pero bueno, a veces puede ser el asunto de que tú puedes sacar beneficios de alguna manera y que después los puedes traducir económicamente, ¿no? Pues le Claro. dieron, no sé, tal regalo, tal cosa, tal ascenso, y ese ascenso le sirvió para un puesto Claro. mejor y demás, ¿no? Pero digamos que esa lógica del prestigio también se juega, por supuesto, ¿no? Y bueno, en México, pues esa relación entre la cuestión política y la cuestión administrativa y empresarial es como se ha jugado, ¿no? Uh-huh. Lo que decían, lo le llaman por ahí la puerta giratoria, ¿no? Este asunto de que la misma gente que está en los altos puestos de la administración, después, más allá de los tejes y manejes que hagan y de la corrupción que pueda haber ahí, pues también les sirve de cierto modo como prestigio para que después los grandes consorcios empresariales los absorban, ¿no? Además de que saben todo el funcionamiento administrativo, pues ahí hay como también esa lógica de prestigio, ¿no? Entonces, es algo que está ahí como girando porque entran, salen, y al final decanta en un asunto económico y de destrozo incluso para las sociedades, ¿no? Y por otro lado está efectivamente este asunto de que se ve siempre el hecho de que las administraciones latinoamericanas
siempre están como en minoría de edad o como algo que ha sido ya de suyo con un defecto, surgió con un defecto casi que no se puede mover, ¿no? Sin embargo, bueno, también hay que ver ahí como las lógicas, yo creo que más allá de las cuestiones de larga duración que se puedan ver en este asunto, yo creo que sí hay que analizar seriamente el asunto del neoliberalismo, ¿no? Porque el neoliberalismo lo que ha hecho en algunos casos es precisamente expandir toda una política que hemos padecido los países latinoamericanos o caribeños, etcétera, ¿no? Y en este sentido, pues es toda una serie de reformas que no se concibieron directamente en los debates públicos de estos países, de estas sociedades, sino que se impusieron totalmente desde el Fondo Monetario Internacional, desde estas instancias globales y que han servido precisamente para destrozar las instituciones latinoamericanas. De hecho, en este periodo que se conoce como los periodos progresistas, ya sea la primera etapa, la segunda etapa o esta continuación del siglo XXI para acá en América Latina, pues la administración o quienes han llegado al cargo de gobierno, pues lo que han encontrado es que primero tienen que enderezar, por decirlo de alguna manera, todo el asunto institucional, ¿no? Claro. Reformarlo, volver a plantear nuevas leyes, a plantear nuevas políticas, que fueron impulsadas en ese periodo neoliberal. Entonces, si de por sí, quizá antes las instituciones eran insuficientes para dar resolución a ciertos problemas, con el neoliberalismo lo que hicieron pues fue entregarle todas las facilidades al mercado. Eso yo creo que hay que tenerlo de manera clara. Sí. Sí, sí. Oye, a mí me gustaría... Sí, adelante, por favor. Adelante, por favor, Gerardo. Gracias, Pedro. Es que me pareció muy interesante dos cosas de lo que decías en tu intervención, Pedro, la última. Es que, en efecto, la corrupción tiene efectos desiguales porque la sociedad es desigual. Claro, sí. Y entonces la corrupción no es lo mismo para todo el mundo. Y hay un sesgo racista, sin duda. Sí. Y también de género. Porque Leticia Calvario, la maestra Leticia Calvario, que es una de las organizadoras de este seminario y que es investigadora del CEMOS, subraya mucho la pregunta de, ok, ¿quién es más vulnerable en la cuestión de la corrupción? No nos afecta igual a todos. Claro. O sea, si tú eres un trabajador que gana salario mínimo y tienes que darle una mordida a alguien, bueno, entonces para ti eso es mucho mayor que si eres un gran empresario que no paga ciertos impuestos. Claro. No solo pierdes allí directamente, pero pierdes también por la corrupción estatal, que no te da servicios, que no te da educación de calidad, que destroza la infraestructura, que es lo fundamental para ti. Entonces hay más vulnerabilidad de ciertos lados hacia la corrupción, y eso es algo importante. Y dentro de eso la cuestión de género es crucial, porque las mujeres sin duda están más sometidas a la vulnerabilidad de la corrupción, y eso lo podemos ver en todas partes. Hay un sesgo de género ahí que tenemos que incorporar a nuestras reflexiones hoy. Esa es una primera parte. Y la otra, ahora que dices que es el cumpleaños de Hegel, y retomando lo que decía Víctor Hugo, en efecto, la corrupción siempre es económica al final. Siempre al final es una cuestión de dinero. Pero en el intermedio puede haber corrupción, por ejemplo, académica, ¿no? Quien publica unos artículos que no escribió, cosas así, es corrupción, ¿no? Y lo que es interesante ahí, en ese punto en particular, es que Hegel dice que, bueno, resumiendo muy, muy burdamente, hay dos motores de la historia. El primer motor es la lucha por la escasez, es decir, necesitamos bienes para sobrevivir, en eso estaba de acuerdo Marx, ¿no? Antes que cualquier otra cosa necesitamos comer, alimentarnos, vivienda y esto. Claro. Y el segundo motor de la historia es el reconocimiento, dice Hegel. Nos peleamos también por el reconocimiento, porque necesitamos como humanos reconocimiento. Es toda la historia de la lucha del amo y el esclavo.
Sí, sí, la dialéctica del amo y el esclavo. La dialéctica del amo y el esclavo. ¿De qué se trata ahí? De que necesitamos que el otro nos reconozca como humanos y como seres libres y conscientes. En la dialéctica del amo y del esclavo, ese reconocimiento no funciona porque uno somete al otro. Claro. Porque primero lo esclaviza y entonces recupera el reconocimiento del que es un esclavo, pero lo que dice Hegel es que el reconocimiento que no es de igual a igual no sirve. El único reconocimiento que nos hace humanizarnos es el reconocimiento de los iguales. Así es. Pero entonces cuando se somete, se violenta a alguien para que nos dé reconocimiento, ese reconocimiento no nos va a satisfacer y vamos a seguir exactamente igual que antes. Es un marido que primero somete a la mujer, la golpea, la minimiza, la sobaja, y luego la mujer lo adora, pues ese hombre no se siente humano. Se siente, a pesar de todo, no puede resolver el problema. Hegel en eso dice, al final de cuentas el reconocimiento solamente puede ocurrir en el Estado de Derecho. Solamente la ley puede hacernos iguales a todos. Pero ese lado, eso podría ser, digamos, optimista, pero el lado pesimista de Hegel es que dice que esa solución tiene que ser así, institucional, legal, porque uno frente al otro, de tete a tete, uno frente al otro siempre alguien va a dominar a alguien. Sí, sí, sí. Siempre. Y entonces no va a haber solución. Por eso tenemos que llegar hasta el Estado, dice Hegel, ¿no? Pero bueno, allí, ese tipo de corrupción, digamos, una corrupción académica, un tipo que se roba los artículos de los alumnos, que publica falsamente, ese va a tener reconocimiento quizá, ¿me explico? Tal vez le den un lugar más alto en el SNI, pero nunca va a tener reconocimiento real porque no se le están dando sus iguales. Tendría que ser sus colegas, todos sus colegas saben que él es corrupto, que no escribe los artículos, y entonces ese reconocimiento oficial no le va a servir a nivel psíquico individual, porque todos saben que no es así, que no es un reconocimiento de iguales. El planteamiento de Hegel es tremendamente complejo y no nos ofrece muchas soluciones Hegel en eso. Pero bueno, me quedo pensando en ello. Sí, 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 que bueno, ahora que te escuchaba, Gerardo, es bien interesante partir de esta perspectiva porque estaba también recordando un poco el planteamiento de Platón, ¿no? En sus libros ya de la República, ya son los libros de madurez, y él hablaba del perfil del gobernante, ¿no? Que si el gobernante, para un estado, digamos, ideal, no es un gobernante que practique las virtudes, sino que se deja arrastrar por las pasiones, creo que en términos actuales diríamos corrupto, pues, el Estado va a ser proclive a la corrupción, ¿no? Porque va a ocupar las instituciones, el poder del Estado para solventar sus propios vicios, ¿no? A diferencia de lo que decía Platón, que sobre todo la máxima virtud la reconoce como la justicia, que para mí se me hace algo muy interesante, porque justicia no es darle a todos lo mismo, sino darle a cada quien lo que le corresponde, ¿no? Entonces, eso es bien interesante, vamos, guardando todas las distancias de lo que era la Grecia clásica, la Grecia de Platón, con la actualidad, hay muchos ejemplos, ¿no? Yo veía a nivel internacional lo que acaba de suceder con Donald Trump, que lo acaban de escuchar, o sea, la sociedad norteamericana que se preciaba de ser, pues, punta de lanza en combate contra la corrupción, en fin, lo que nos vendieron todos los años de el American Dream, pues resulta que uno de sus presidentes más emblemáticos, fichado, ¿no? Por una serie de delitos, entre ellos que intervenían en las elecciones desde la presidencia. Entonces, esto como lo veo, es que, vamos, todo este fenómeno alcanza la puerta de todos. Vamos, en Italia, Berlusconi estaba también acusado de lo mismo, no solamente Luis Ignacio Lula en Brasil. Entonces, es un fenómeno muy complejo que yo creo que a veces tratar de pensarlo de una manera tan simple, decir, es que son los países desarrollados y los países en vías de desarrollo, no es tan fácil, no nos alcanza la realidad para explicar todo eso, y tampoco nos alcanza la realidad como para entender si, como comentaba hace rato, ¿no? Si parte del individuo por naturaleza, o es parte de la educación, parte de las estructuras, que yo creo que es un poco de todo, ¿no? Es un poco de todo porque la educación, también recordaba un poco lo que decía Rousseau, ¿no? En el Emilio,
que el ser humano nace pues incompleto, ¿no? Y que la educación es la que te va formando al final. Y si tenemos una educación carente, una educación que no nos deja ver muy bien esto del bien común, estas cosas de la ética, porque casualmente pues la educación en los últimos años apunta hacia reforzar matemáticas, comprensión de lectura, manejo de idiomas extranjeros, pero este tema de la ética como que no termina de convencer a mucha gente, y yo creo que precisamente hay por ahí mano negra, porque una persona ética no se va a prestar a muchas cosas, ¿no? Que le digan, pues mira, fírmale por ahí, o dale este contrato a tal empresa porque es amigo de tal, o en fin, o porque financió la campaña o no financió. Todo esto a veces un funcionario con principios éticos obviamente no lo va a permitir, pero cuando alguien no tiene esa finalidad, pues dice, sí, cómo no, lo que diga usted, aquí le firmamos, le asignamos, y es el fenómeno que comentaba hace rato Víctor Hugo, ¿no? Fenómenos de grupos empresariales que tienen un poder ya inusitado en la administración pública, ¿no? Que ellos incluso hasta mandan a hacer leyes a modo. Vamos. Sí, así es. Oye, y en tu ejemplo, lo terrible no es nada más que hayan encausado a Trump por la vía de la justicia, sino el problema es que sigue teniendo gran popularidad en los Estados Unidos. Aparte, y que ¿no? cada vez que le acontece algo de ese estilo, aumenta su popularidad, seguramente va a ser el candidato del Partido Republicano, y lo que sería verdaderamente increíble es que ganara, ¿no? Sí, claro, ahí, eso sería ya de plano el antiplatonismo, ¿no? Sí, la antivirtud gobernando, ¿no? Pero de todos modos, mira, Pedro, no podemos esperar a que lleguen los virtuosos al poder para que funcionemos bien como sociedad, ¿no? Claro, si esperamos eso, pues ya podemos esperar sentados, imagínate. No, pues sí. No, y la historia está muy clara. Cuando Platón quiso hacer el Estado perfecto, terminó siendo vendido como esclavo, ¿no? Sí, pues ya Sócrates lo fusilaron, ¿no? Entonces, bueno, tomó la cicuta. Sí, claro. Y yo por eso a veces llego a pensar dentro de todo esto, si hay una cuestión inalcanzable, ¿no? Porque hace ratito que comentabas de que este asunto de la educación y de la corrupción vista como un asunto religioso, ¿no? Hay normas religiosas que se vuelven a veces inalcanzables, ¿no? En el cristianismo, pues, muchas normas a veces, pues, necesitas tener una vida ascética para llegar a cumplir todo al 100%, y si no, si eres una persona común y corriente como somos todos, pues algo te va a fallar por ahí, ¿no? Y pues, incluso la misma corrupción dentro de la iglesia era comprar estos milagritos de oro que eran, no recuerdo ahorita el nombre, cómo se llamaban, pero eran dispensas, vamos, como para que... Sí, claro. Entonces, decías, bueno, por fin, entonces, la ley de Dios, la palabra revelada, también se puede retorcer un poquito, ¿no? Con eso del diezmo, con eso de las dispensas, los milagritos. Entonces, por ahí también empezaba todo, porque entonces ya había personas con poder económico que compraban esto, incluso hasta la cuestión, hace poco hablaba en otro programa de una práctica medieval muy extraña, esto de los comedores de pecados, que era gente de dinero que le pagaba para que fueran al lecho de un difunto recién fallecido a comerse los pecados. Vamos a comer simbólicamente los pecados al comer la comida al pie del difunto. Y eso es lo mismo. Entonces, ¿de qué sirve llevar una vida corrupta, una vida llena de pasiones, como diría Platón? Si al final de cuentas puedes tener dinero, le pagas a alguien para que se coma hasta sus pecados, ¿no? Es algo inusitado, ¿no? O sea, algo anticlimático. Sí, pero precisamente por eso el enfoque que proponemos investigar es esta cuestión de la corrupción estructural, porque pues, tal vez todos comamos pecados de los demás, pero el problema acá es que hay unos bienes públicos y un presupuesto público que alguien se apropia. La corrupción también es eso. Lo que es público se vuelve privado, ¿no? Lo que era un bien público se convierte en un bien privado. Queremos ver eso, y tal vez cuando resolvamos eso, entonces ya podremos ver si de veras todos somos corruptos o no, ¿no? Pero por el momento hay esta desigualdad hasta de la corrupción. No sé, queremos eso, pensar eso, y en este seminario, pues, abarcar la mayor cantidad de aspectos posibles. Porque reconocemos que es un problema, como tú decías,
Si los mismos filósofos apenas lo rascan en diferentes lugares, es que es difícil, ¿no? No, claro, y es que es parte de nuestra forma de ser, ¿no? O sea, hablando no de lo que tenemos en potencia, sino de lo que tenemos en acto, ¿no? O sea, ese es algo muy complejo porque pues hay quien piensa que es parte de la educación, se cambia la educación y a veces no soluciona al 100%, se trata de desmenuzar las instituciones públicas como ahora lo están haciendo ustedes y a veces no termina de cuajar todo esto porque son operadas por personas, vamos. Yo siempre he pensado que las sociedades operan en tres niveles, ¿no? Una cosa son las ideas, ¿no? Una idea de igualdad, de progreso, avance. Otra cosa son las instituciones que captan esas ideas. Y otra cosa, el tercer nivel para mí, que es donde creo que a veces ahí se atora todo, son las personas que operan las instituciones. Porque, poniendo un ejemplo muy simple, ¿no? Si vemos algunas máximas, por ejemplo, de lo que es la palabra de Jesús de Nazaret, pues creo que ahí no hay hasta cierto punto mal intención, nada, vamos. Pero todo eso degeneró en una institución católica que, vamos, instituyó el Santo Oficio, las cruzadas, en fin. Y la institución después, pues fue operada por personas como los Borgia, ¿no? Entonces, en algún punto de esa cadena es donde digo, bueno, es que las ideas, por más transparentes o buenas o lógicas o mejor instrumentadas que estén, si no resisten toda esta prueba de las instituciones y de las personas que operan las instituciones, híjoles, o sea, por ahí no termina de llegar, ¿no? Pues sí, pero algo tenemos que hacer, ¿no, Pedro? Claro, Intentarlo, ¿no? No, sí, seguro, y a mí se me hace una muy buena oportunidad de esto que están haciendo, se me hace algo excelente, porque no es solamente desde la trinchera académica, sino también desde los servidores públicos, vamos, gente que tiene la responsabilidad, gente que se está enfrentando con todo esto, porque hace ratito mencionaba algo Víctor Hugo, el factor del neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo, pues una parte de este sistema, que es un sistema económico, sobre todo para hablarlo de una manera más simple, habla de cada vez quitar las restricciones del Estado para que el capital pueda avanzar y generar riqueza, ¿no? Que un poco fue la teoría de Adam Smith en la riqueza de las naciones, ¿no? Que pues a veces consideraba Adam Smith que los estados son sobrereguladores y a veces es cierto, pero no necesariamente el dejar libre de regulación un capital genera riqueza, porque yo veía, por ejemplo, los casos de toda la contaminación ambiental que provocó Texaco en su momento en Ecuador y en El Salvador. Pues el Estado no vigiló que la empresa petrolera atendiera bien las formas de cómo explotar el petróleo crudo, terminó generando una contaminación terrible. Luego se amparó Texaco en los Estados Unidos, un juez corrupto le quitó la obligación de sanear el terreno y vamos, hasta la fecha 30 años, hay un daño ambiental terrible. Entonces, sí debe de haber, vamos, yo creo que una regulación adecuada, no excesiva, y creo que todo esto, pues mira, yo sí considero que debe de haber una reforma profunda a las instituciones, pero para ello hay que diseccionarlo, vamos, es como un relojero, ¿no? Y quitando por engrane, ¿no? Claro, sí. Has planteado varios temas muy importantes, como este último, ¿no? Antes el mundo era distinto y la corrupción, bueno, pues ya pasaba. Pero hoy un acto corrupto puede significar que se destruya un manglar, que se destruya un ecosistema y que eso no tiene remedio, por más multas que pongamos. Ahí la corrupción puede ser devastadora. Estamos en un momento de la humanidad muy complejo por eso, muy peligroso, porque la corrupción puede tener consecuencias extraordinarias, ¿no? Nunca vistas, pues. Sí, claro, y también hay otra teoría por ahí que piensa que si hay un incremento en la dureza de las sanciones, pues se va a eliminar la corrupción o se va a eliminar el crimen, ¿no? Por ejemplo, dicen, es que hay que aumentar la penalidad, ¿no? Al violador, en lugar de 5 años, ahora que sean 20 años. Y resulta que siguen aumentando los feminicidios, ¿no? Y siguen aumentando las violaciones. Entonces, pareciera que esta idea de ese Estado como procurador de justicia, o vamos, propiamente lo que decía Max Weber, ¿no? Alguien que
tome, pues, entre comillas, esa venganza social para que yo a nivel particular no la ejerza, pues no está sirviendo, ¿no? O sea, Claro. algo Es pasa ahí. es otro tema muy importante, pero lo que pasa es que cuando las penalidades van siendo tan grandes que se acercan todas a la muerte misma, entonces ya se vuelven irrelevantes. Pues si te van a poner 70 años o 75, pues ya no tiene la menor importancia. Sí, claro. Llega un momento que pierde sentido, ¿no? Oye, pues yo le quería pedir, antes de que nos vayamos de acá, a Víctor Hugo que nos platique un poco del CEMOS, de la institución de lo que estamos organizando. Sí, por favor, Víctor, coméntanos. Sí, bueno, el Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista, pues, es un centro que alberga y que una de sus actividades principales es el resguardo de la documentación del archivo del Partido Comunista Mexicano. También de algunas otras organizaciones de izquierda, y bueno, está su labor en este sentido, pues es hacer no solo el resguardo, sino también la procuración y la difusión de la memoria de las izquierdas en México, ¿no? Específicamente con esta orientación comunista, pero digamos que también hay una amplitud y pluralidad de organizaciones, de movimientos de los cuales tenemos documentación. Y bueno, actualmente pues tenemos un proyecto que nos implica precisamente el análisis y también una especie de diagnóstico, digamos, de qué ha sido este proceso post-neoliberal en México. Entonces tenemos ahí como 5 nodos que son los que tratamos de abarcar, que es política, donde entra precisamente este seminario, uno que se llama Los Mundos del Trabajo, que ahorita tenemos también otra actividad, otro seminario, que es sobre la cuestión de las nuevas abordajes sobre la historia del trabajo y de las trabajadoras, trabajadores. Tenemos también el nodo de feminismo, donde, bueno, ahí hemos realizado distintas actividades para tratar el tema sobre la cuestión del feminismo y la mirada que tiene la 4T sobre este asunto. Tenemos la cuestión del campo, que ahí también hemos estado apuntalando algunas cuestiones como documentales que desde el CEMOS tenemos de estas temáticas. Y por último, este nodo de ciencia que hemos estado articulando, ha ido ahí un poco más lento este asunto, pero que ya hemos tenido, por ejemplo, un evento pues importante y central de discutir la nueva ley de CONACYT, ¿no? Con gente del propio CONACYT. Entonces, bueno, estamos ahí trabajando en esas distintas áreas, aparte del archivo y de la historiografía o de este legado desde la cuestión del archivo en estos momentos, ¿no? Oye, Víctor Hugo, ¿tienen redes sociales el CEMOS, alguna página de internet donde puedan consultarlo? Sí tenemos una página principal. Ahorita te la paso aquí para que la podamos compartir con toda tu audiencia. Y también tenemos, ya la puse ahí en el chat. Y también tenemos Facebook y Twitter. En ambos aparecemos como Archivo CEMOS. Archivo CEMOS. CEMOS se escribe con C. CEMOS. Muy bien. Sí, para la gente que pues quiera consultar ahí más de lo que ustedes hacen, pues es importante que todo eso se vaya platicando, se vaya discutiendo, pero yo creo que más allá desde el poder como sociedad, porque como sociedad a veces también nos hacemos a un lado, pensamos que el gobernante en turno es el que debe resolver todo y yo creo que no, o sea, debe ser una acción dialéctica entre población y Estado, porque al final de cuentas, por mucho que se quiera transparentar, arreglar y hacer, si el ciudadano de a pie no colabora, no entiende por qué es mala la corrupción, por qué no es algo
vamos, yo recuerdo dichos, ¿no? De hace años de que decían que el que no tranza no avanza. Pues es parte de esa lógica, ¿no? Decir es que es mejor ser corrupto que no, porque si eres una persona que hace las cosas bien, pues resulta que te tardas más, tienes más problemas que alguien que llega y ofrece dinero. Entonces, es erradicar mucho de esto, ¿no? Erradicar esa idea. Qué bueno que ustedes lo estén haciendo. De hecho, pues aprovecho también para dar las gracias a Leti Calvario, una amiga ya de muchos años que pues nos contactó para poder hacer esta entrevista. Creo que es algo muy importante que la gente debe de conocer. Y pues vamos, ¿alguna otra cosa que nos quieran comentar, que quieran platicarle al público de Radio Sofando? Bueno, yo insistiría en la publicidad del CEMOS, Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista. Es un centro de investigaciones de la sociedad, como tú dices. No somos una institución oficial, gubernamental de ningún tipo, y los invitamos a que nos conozcan, porque nuestra tarea es fomentar la memoria de los cambios, de las transformaciones que va sufriendo nuestro país, y nos gustaría que entre todos pudiéramos ir construyendo esa memoria. Estamos en Pallares y Portillo número 99 en Coyoacán. Nuestro servicio es al público. Y bueno, si se quieren dar una vuelta, será un gusto platicar con ustedes, incluido tú, Pedro. Si quieres darte una vuelta, allá te esperamos. Muchas gracias. Sí, seguro un día que tengamos oportunidad, me gustaría dar una vuelta porque hay mucha historia que se tiene que platicar, se tiene que hacer. Vamos, yo creo que los esfuerzos aislados son importantes, pero es más importante el esfuerzo continuo y el esfuerzo de todos, ¿no? Y aquí en esto, pues, insisto, para la población que estamos, es un problema que es mundial, no solamente mexicano. Vale la pena, pues, unir esfuerzos, mejorar, porque, pues, lamentablemente aquí, bueno, yo creo que parte del problema es estructural en México, porque cada 6 años se inventa el gobierno, se reinventa. Entonces, lo bueno y lo malo que se haya hecho, se borra, ¿no? Como que no tenemos una memoria histórica para aprovechar lo bueno, para recordar lo malo que nos ha sucedido, y seguimos como este mito del uso de Ariadna, ¿no? De que, bueno, perdón, lo de Penélope, perdón, la esposa de Odiseo, que cada noche deshacía lo que tejía en el día, ¿no? Entonces, digo, por mucho o poco que se puede hacer, vale la pena. Y bueno, también nos comenta Leti a través del chat que se puede hablar de la revista Memoria, que es de CEMOS. No sé si nos quieren comentar de eso, por favor. Claro, es que el CEMOS, Centro de Estudios del Movimiento Obrero Socialista, tiene dos ramas, digamos, dos aspectos. Uno es el archivo histórico, donde tenemos estos documentos de la izquierda mexicana producidos a lo largo de todo el siglo XX. El director del archivo de esa parte del CEMOS es Víctor Hugo Pacheco, que está aquí con nosotros. Y el CEMOS también produce una revista, la revista Memoria, que es una revista de intervención y análisis político. Es una revista que yo creo que es la más longeva de las publicaciones progresistas independientes en este país, porque cumple este año 40 años de publicarse, lo cual eso en sí mismo ya es un logro, porque como tú sabes, Pedro, las revistas progresistas independientes duran 2 números, ¿no? Nosotros llevamos... Sí, llevamos 40 años y perseveramos en ello. Es una revista importante, se puede encontrar en la red también, en memoria.mx, y ahí pueden leerla también. Muchas de las discusiones de estas cosas de corrupción las iremos publicando ahí también. Sí. Y ahí también pues podemos interactuar con las personas a través de nuestras páginas. Uh-huh. No, sí, es excelente. Y de hecho, pues quedan abiertos los micrófonos porque este es un tema que yo creo que da para mucho. Lamentablemente, esta se ha vuelto una forma de pensar y de vivir. Entonces, ese asunto de la corrupción, y que creo que sí es una cuestión que no debe terminar a los 6 años de un gobierno, no debe de quedarse truncada o con un sesgo político partidista de tal o cual corriente, sino que, vamos, abiertamente yo creo que la corrupción nos perjudica a todos, sin importar la ideología. Obviamente hay sectores más afectados, como comentabas, el género femenino, pues, o los adultos mayores, o los niños, resultan muy afectados por todo este asunto. Las clases, pues, más desprotegidas también socialmente hablando.
Y es algo que hay que tomarlo en cuenta, porque si lo vemos desde nuestra perspectiva egoísta, pues podemos estar conformes con un sistema ya, porque nos beneficia. El sistema en turno puede beneficiar a unos y afectar a otros, pero yo aquí sí recordaría lo que decía Marco Aurelio, el filósofo estoico, que además fue emperador. En sus meditaciones decía que no siempre lo que es bueno para la abeja es bueno para el panal. Sí. ¿No? O sea, a mí me queda clarísimo. Si algo puede ser bueno, a lo mejor para alguien, un empresario o alguien, en este momento, para el conjunto va a terminar dañándolo, y a la larga, pues el país, si no despunta para todos, ¿no? Pues muchísimas gracias. Le recuerdo a la audiencia que estamos platicando con el doctor Gerardo Lafuente Lora, con el maestro Víctor Hugo, ambos filósofos, orgullosamente filósofos, y preocupados, muy preocupados por el tema de la corrupción, que yo creo que es un mal que nos aqueja a todos, sin importar la edad, sin importar la ideología, sin importar la región geográfica. Pues qué bueno que están haciendo todo esto y qué bueno que se puede ir avanzando más allá de excusas, más allá de pues recriminaciones al pasado. Creo que todo esto hay que verlo hacia adelante, hay que ver cómo lo atacamos, ¿no? Sí. De acuerdo. Nada más una última invitación, Pedro, si me permites. Sí, recuerden que este martes 29 de agosto se va a hacer la segunda mesa que tienen por título La corrupción en México, un problema estructural. Y se va a realizar a las 11 de la mañana en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Entonces, si se animan, si tienen tiempo, pues ahí les estaremos esperando. Entrada libre, ¿verdad? Entrada libre, por supuesto, gratuita y todo. Sí, sí. Pues ahí tienen abierta la invitación para todos aquellos que puedan asistir, pues vale la pena ir. Y si no, también, pues si nos están escuchando de otra parte del mundo o de otra parte del país, pues buscar estas mesas en la red, porque también van a estar y pues vamos, si hay oportunidad que nos pasen la liga, también aquí en Radio Sofando, a lo mejor podemos retransmitir dentro de la programación alguna, ¿no? Para que, vamos. De acuerdo, sí. Sí, porque, vamos, yo creo que no hay esfuerzo pequeño, lo que hay que hacer es tejer redes, ir avanzando, ir cambiando esa mentalidad, ¿no? Pues muchísimas gracias, vamos, les doy las gracias de todo esto. También aprovecho para saludar a la gente que nos está sintonizando, no solamente desde México, sino también desde Filadelfia, en los Estados Unidos, desde Kansas City, también en la Unión Americana, desde Lima, Perú, también a los que nos sintonizan desde Guadalajara, en el estado de Jalisco, desde la Ciudad de México, desde luego, y también a los que nos acompañan desde Moscú, en Rusia. Pues saludamos a toda nuestra audiencia de Moscú, vamos, ellos ya son asiduos radioescuchas de Radio Sofando, y pues vamos, bueno, vamos también la gente que nos escucha desde Puerto Rico, desde Pekín, en China, desde, también, a ver un momento, aquí es que tenemos desde Canadá, desde Pension, desde la ciudad de Pension, también les mandamos un saludo a todos ustedes. Les recuerdo que esta entrevista se va a retransmitir este próximo martes 29 a las 20 horas, horario central de México, y también desde luego va a salir el podcast de Diana Yaí Paideia. Vamos a dejar el link del podcast también para que si lo quieren descargar en la página de Facebook de Radio Sofando. Acceden muy fácil, en Facebook buscan Radio Sofando y ahí va a estar el link para escuchar pues esto. Y pues nuevamente les agradezco mucho y espero que pues podamos seguir platicando, comentando. Le agradezco mucho a Gerardo Lafuente Lora, a Víctor Hugo y desde luego a nuestra amiga Leti, pues el contacto de todo esto. Y esto fue una edición más de Dianoya y Paideia, un programa dedicado a la cultura en todas sus manifestaciones. Hasta la próxima. Hasta luego.